Amables televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva edición de Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. En la presente edición vamos a recibir información de invitados nacionales e internacionales, haciendo hincapié en los avances científicos que se vienen realizando en torno a la pandemia que viene afectando a todo el mundo, el COVID-19. A continuación, nuestros titulares. Mensaje del rector. Teoría del funcionalismo. Sugieren cambios en programa de vacunación. Posible tercera ola. Afán de poder. Elecciones 2021. Reconocer el aporte y la contribución de peruanos ilustres que dieron nacimiento a nuestra vida republicana en los diversos campos de la ciencia forma parte del contenido del mensaje que nos brinda nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez. Muy buenos días, mis queridos alumnos, profesores, trabajadores, egresados y familiares de todos los miembros de la comunidad universitaria. Estamos nuevamente reuniéndonos a través de este programa de Nota Universitaria y yo para presentarles otra figura destacada de la medicina en los tiempos de finales del virreinato y de primeras décadas de la República. Ya hemos hablado de Hipólito Unanue, también de Cayetano Heredia, de Miguel de los Ríos, y ahora quiero presentarles a Miguel Tafur y Sea. Él es médico de profesión, obtuvo su bachillerato, su título de médico y su doctorado en medicina por la Universidad de San Marcos, pero él ya destaca desde finales del 18 y va a estar también muy cerca de Hipólito Unanue, tanto que va a formar parte del grupo de médicos que colaboró con él para la fundación del Real Colegio de Medicina de San Fernando, del cual pues no solamente fue docente, sino también llegó a dirigir en algunos momentos. Miguel Tafur pues es también un médico muy destacado que va a ejercer cátedra en San Marcos, va a desempeñar el cargo más alto en lo que corresponde a la profesión médica en esos tiempos, que es presidente del Protomedicato, así se llamaba. Se trata de otro peruano ilustre que destacó por su inteligencia y por su posición de consonancia con la época y de servicio también, tanto en el campo de la medicina, que fue médico de hospital, y de docente en la formación de los médicos del Perú de esos tiempos, ¿no? Así es que he hablado de Miguel Tafur y Sea. Fallece en 1833. Muy bien, estaremos otra vez reencontrándonos el próximo domingo y les hablaré de otro médico de este grupo de profesionales brillantes de la medicina. Buenos días nuevamente, mi abrazo y hasta el próximo domingo. Los conceptos básicos que constituyen la teoría del funcionalismo normativo en Derecho son desarrollados por nuestro invitado, el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en España, doctor Miguel Polaino Orts.
quien reitera el concepto de derecho como un conjunto ordenado y coherente de normas que facilitan la convivencia humana. Escucharemos esta breve exposición magistral. Esta teoría fue desarrollada en el ámbito del derecho penal por mi querido maestro, el profesor Jacobs, uno de los grandes pensadores europeos del momento y uno de los grandes penalistas de la historia del derecho penal. Yo tuve la suerte de vincularme muy joven a él, a su instituto de investigación, el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, en Alemania, donde entonces había otros peruanos, singularmente José Antonio Carollón, pero otros muchos pasaron por allí en alguna temporada pues más o menos larga. El profesor Jacobs ha desarrollado en los últimos tiempos, desde finales de los años 60 hasta ahora, en estos, digamos, en este medio siglo, ha desarrollado, una teoría conocida con el nombre de funcionalismo. Esta teoría tiene dos influjos científicos esenciales. En primer lugar, la teoría filosófica de Hegel, del gran filósofo del idealismo alemán Hegel, que influye especialmente en la teoría funcionalista de la pena y en el concepto funcionalista de persona. Y también, de otro lado, la teoría sociológica desarrollada por un gran sociólogo alemán, el profesor Luhmann, Niklas Luhmann, que fue profesor de sociología en la Universidad de Bielefeld en Alemania durante largos años, que influye especialmente en el concepto funcionalista de sociedad. El funcionalismo es una teoría que vincula esencialmente tres conceptos básicos fundamentales: sociedad, norma y persona. Desde el primer punto de vista, desde el concepto de la sociedad, se entiende que la sociedad es un sistema global que se compone de diversos subsistemas, o también llamados sistemas sociales parciales, en la medida en que forman parte de la sociedad. Uno de ellos es el derecho, otros son la economía, el arte, la religión, la política, la literatura, la moral, la ética, etc. Todos estos subsistemas o sistemas sociales parciales, están unidos, están vinculados, están conectados mediante un elemento que Luhmann llamaba interpenetración o acoplamiento estructural. Por ejemplo, entre el derecho y la economía existe un acoplamiento estructural. En todo caso, como dice mi maestro Jacobs, es imposible desgajar el derecho de la sociedad. El derecho siempre surge en una sociedad determinada teniendo en cuenta los valores, las expectativas, el grado de evolución cultural de esa sociedad. Por tanto, el derecho siempre es un espejo que refleja a la sociedad, siempre que tiene que servir a una sociedad determinada en función de sus expectativas. Desde este punto de vista existe una interacción evidente entre derecho y sociedad. Los juristas romanos ya mencionaban esta interacción, decían ubi societas ibi ius, que significa donde hay sociedad hay derecho, pero significa algo más importante que eso, significa así como sea la sociedad, así será el derecho. Y también el concepto de persona, que es un concepto fundamental del funcionalismo. El gran filósofo Hegel decía, la máxima jurídica es el mandato jurídico, sé persona y respeta a los demás como personas. Es decir, se trata de un concepto no natural, no ontológico, sino un concepto normativo, un concepto jurídico de persona. Cada sujeto se define en función de portador de un rol, y el contenido del rol siempre es un conjunto de derechos y de obligaciones. Esos derechos y esas obligaciones definen el ámbito de competencia de cada uno, de cada sujeto dentro de la sociedad, pero también definen el ámbito de incumbencia jurídica que a ese sujeto le compete dentro de la sociedad. Las personas de 60 años deben ser consideradas como primera opción en la aplicación de las vacunas. Con ello se reestructuraría el calendario establecido por el Ministerio de Salud. Así lo sugiere y plantea la docente de la Facultad de Medicina, Sonia Indacochea Cáceda, quien además se desempeñó como presidenta de la Asociación Peruana de Medicina Interna. Finalmente, considera que a los jóvenes, dado que son los casos reiterados que se están presentando de contagio, también deben de ser contemplados en este programa de vacunación en forma inicial. Estamos empezando por las personas mayores, estamos empezando por las personas más de 100 años, de 90 y pico, de 80 y pico, lo cual está muy bien, ¿no? Pero quizá debimos empezar por las personas mayores, pero de 60 para arriba, ir subiendo, porque las personas mayores de la tercera edad, pero
hacia los 60, 65, 70, aún trabajan, aún salen a la calle y ellas son las que están en riesgo de contaminarse. Sin embargo, estamos vacunando a gente de 100 años que está en su casa y que su familia bien puede cuidarlas y seguramente las seguirá cuidando, y que no tiene muy poco chance de infectarse en la calle, que es donde nos infectamos, ¿no? Principalmente, ¿no? Y luego la tercera fase de vacunación es la gente joven. Va a llegar al final la gente joven, porque lo hemos copiado de otros países, así es en otros países. Pero ¿qué resulta? Que nuestro foco de infección son la gente joven que está en la calle. Entonces tenemos que ir pensando en comprar vacunas de una sola dosis y hacer campañas de vacunación para acoger a las personas jóvenes que están en la calle, que muchas veces no tienen las medidas de seguridad que deberían tener en esta pandemia, y tratar de cortar la infección, ¿no? Es decir, la vacuna no solo debe estar orientada a cortar el fallecimiento, que todos queremos que nadie más muera, ¿no? Sino a cortar la infección, porque finalmente si la infección continúa van a seguir muriendo personas, ¿no? Entonces es una estrategia diferente, que creo que el gobierno va por otro camino. Veía yo el otro día una propaganda muy grande por una señora de 104 años, ¿no? La señora seguramente está súper cuidada en su casa, y de repente una persona de 60 que está caminando por la calle, que tiene más riesgo de infectarse porque está trabajando, ella debería haberse protegido, ¿no? El reconocido epidemiólogo, investigador y docente de nuestra Facultad de Medicina, Manuel Loaiza Alarico, nos habla acerca de la preocupación que existe en la población acerca de la tercera ola de propagación del COVID-19 que enfrentará nuestro país. Tema que debe merecer la mayor atención de toda la colectividad para no bajar la guardia y cumplir con todas las recomendaciones de prevención para evitar el contagio con las lamentables consecuencias. Hay varios factores que pueden originar que haya incrementos como la segunda ola y la primera que ha ocurrido en el país. Primero es las nuevas variantes que existen ahorita circulando en el país. La variante brasilera, la variante británica, que hacen más transmisible la enfermedad. Otro punto importante, hay un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Salud acerca de un seguimiento, una cohorte de 52 hogares, donde se ve que el 73% se ha contagiado dentro de la casa, y casi de los que se contagian, el 50% han sido intradomiciliariamente, es decir, que hay una alta posibilidad de que los contagios sean dentro de las casas. Y en las casas, ¿quiénes viven? Justamente las personas vulnerables, tanto los grupos extremos como las personas con una comorbilidad. Entonces la transmisión va a seguir, y es más, muchas personas piensan que por vacunarse ya no tienen que seguir protegiéndose, usar mascarilla, usar medidas de protección, distanciamiento social, cuando está claramente establecido que la vacuna no mata el virus. Lo que atenúa es el cuadro grave de la enfermedad. Es decir, lo que va a hacer es que la enfermedad te dé leve, pero sigues contagiando. En ese sentido, al tener una campaña de vacunación que todavía está muy lenta, no vamos a lograr cubrir mucha población que va a seguir todavía susceptible de enfermarse. Todo esto va a originar que finalmente en algún momento, y sobre todo que la gente poco que baje la guardia por tener el riesgo a la enfermedad, como ocurre sobre todo con el grupo de los jóvenes, origina que este grupo se vuelva muy transmisible y entre las familias comiencen a diseminarse la enfermedad nuevamente. Y eso posiblemente desencadene otra ola de pacientes que no vamos a poder controlar. Lamentablemente esto está ocurriendo en Europa y es parte de un proceso cíclico, ¿no? Que viene que va porque como que uno ya se confía, pero sin embargo la enfermedad, nuevamente hay grupos todavía que son susceptibles y son los que pueden enfermarse. El concepto de poder, el afán de lograrlo y por qué seduce tanto, forma parte de esta breve exposición que nos hace el especialista en psicología política y docente de nuestra universidad, Julio César Serna Cano, quien, acudiendo a las recomendaciones de diversos autores, asegura que aquello que tiene como norma ostentar el poder muestra debilidad y fragilidad psicológica con marcada inclinación para caracterizar a las personas. Según Alfred Adler, el afán de poder o sentimiento de superioridad
no es algo natural en una persona psicológicamente estable. Es la expresión patológica de un individuo que en el fondo se siente inferior, excluido, minusválido. Para Adler, el afán de poder sería la fuente de todo sufrimiento psicológico y una manifestación psicológica de una persona que en el fondo está luchando contra profundos sentimientos de inferioridad. Adler explica que como el sentimiento de inferioridad es un sentimiento doloroso y difícil de tolerar, los individuos tienden no solo a compensarlo, sino también a sobrecompensarlo. Theodor Adorno, junto a un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, California, definieron la teoría de la personalidad autoritaria. Adorno argumentó que algunos rasgos de personalidad profundamente arraigados predisponían a algunos individuos a ser muy sensibles a las ideas totalitarias y antidemocráticas. Adorno llegó a la conclusión de que las personalidades autoritarias mostraban una inclinación mayor a categorizar a las personas en nosotros y ellos, percibiendo a su propio grupo como superior. Las personas con una educación muy estricta, administrada por padres críticos y severos, mostraban más predisposición para desarrollar una personalidad autoritaria. De otro lado, Michel Foucault postula que el poder designa relaciones entre sujetos, que de alguna manera conforman una asociación o grupo, y para ejercerlo se utilizan técnicas de amaestramiento, procedimientos de dominación y sistemas para obtener la obediencia. Finalmente, Harold Laswell, fundador de la psicología política contemporánea, explica que las motivaciones que tiene un político por el poder constituye un mecanismo compensatorio de su autoestima deficitaria. ¿En qué consiste el síndrome de hubris y cuáles son sus principales características? El término hubris o ibris es un concepto griego que significa desmesura. Es lo opuesto a la sobriedad, a la moderación. Alude al ego desmedido, a la sensación de omnipotencia, al deseo de transgredir los límites que los dioses inmortales impusieron al hombre frágil y mortal. En la mitología griega se aplicaba a los que, víctimas de su propia soberbia, se creían y actuaban como dioses. La exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Margaret Thatcher, son algunos de los líderes políticos que, a decir del médico David Owen, padecieron el síndrome de hubris. Y una última pregunta: ¿existe algún tratamiento o cura para esta enfermedad del poder? Para que la persona se cure de la enfermedad del poder, según Owen, solo basta que ésta pierda el poder. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, nos da a conocer todas las disposiciones y medidas que regirán durante el desarrollo de los comicios el próximo 11 de abril, certamen de vital importancia para el futuro de nuestro país. La participación activa de nuestros estudiantes y miembros de la comunidad universitaria nos obliga a escuchar con atención la intervención de nuestro invitado. Ciudadanas y ciudadanos, estamos a tan solo 3 semanas de las elecciones del Bicentenario, de las elecciones que nos van a permitir elegir un nuevo presidente y 2 nuevos vicepresidentes, 130 nuevos congresistas, 5 nuevos parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes. En la OMPE venimos trabajando de manera íntegra, profesional y sin pausa para que tú tengas una elección segura y tranquila. En esa línea de ideas hemos construido una estrategia de elecciones del Bicentenario en pandemia que tiene 4 líneas de acción. La primera línea de acción fue la aprobación de 7 protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID-19.
Tenemos un protocolo para cada actor electoral. Un protocolo para elector, para miembro de mesa, para personero, para observador, para periodista, para los propios trabajadores de OMPE y también para el funcionamiento de locales abiertos y cerrados. Respecto de los locales, hemos hecho un esfuerzo monumental. Estamos pasando de 5.300 locales de votación a casi 12.000. Hoy la OMPE va a tener una estrategia de muchos locales con pocas mesas y pocos electores. En esa misma línea de ideas, en esta gran estrategia electoral de elecciones en el Bicentenario, hemos también trabajado en una línea de acción que tiene que ver con el horario en el cual tú debes ir a votar. Ya estamos todos enterados que la jornada electoral ahora será más extensa. Será de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y queremos sacarle el jugo a la jornada electoral. Queremos aprovechar la jornada electoral en toda su extensión. Porque no queremos aglomeraciones, porque queremos cuidar tu salud. Por eso recomendamos que los más vulnerables frente al virus, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los ciudadanos y ciudadanas con comorbilidades vayan a votar entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. Eso va a permitir que el local esté más limpio cuando ellos voten. Eso va a permitir que haya mucho menos gente en el local de votación. Van a recibir en ese momento una mejor atención personalizada. Y luego, el resto de ciudadanos, iremos a votar según el último número de nuestro DNI. Si nuestro DNI acaba en 1, iremos entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana. Si acaba en 2, entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, y así sucesivamente, hasta las 6 de la tarde a 7 de la noche, que será cuando nuestro DNI acabe en 0. Asimismo, luego de un gran trabajo con el Congreso de la República y con el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos conseguido que por primera vez en la historia se le entreguen 120 soles a cada miembro de mesa. Los miembros de mesa tienen la gran responsabilidad de llegar al local de votación a las 6 de la mañana, de haber estado capacitados previamente en nuestra plataforma OMPE Educa, abrir la mesa a las 7 de la mañana y culminar con el cierre de mesa a las 7 de la noche. Y luego hacer el escrutinio de los votos, contar los votos, llenar las actas y entregarle las actas al personal de la OMPE. Luego se les depositará en una cuenta bancaria los 120 soles que han ganado solo los que cumplieron con su deber cívico este 11 de abril próximo. Solo me queda agradecerles por participar de manera activa en este proceso electoral. El 11 de abril los esperamos en una jornada que será segura y tranquila. Perú, vota seguro. Aprendizaje colectivo. Recambio en corto tiempo. Capacitación docente en verano. Retrasos legales en el sector justicia. Reanudan proyectos de ingeniería civil. Investigación en biotecnología. Reencuentro de egresadas. El aprendizaje colectivo se ha convertido en la forma de enseñanza más eficaz con la que desarrolla sus actividades académicas la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los talleres verticales motivan en el estudiante el deseo permanente de aprender, en un ambiente de cordialidad, de constante interacción. Así lo señala la arquitecta Madeleine García Dacaret,
egresada de la promoción 1992 de nuestra casa de estudios. Es muy importante tener lugares de encuentro porque lo que hace es aprendizaje colectivo. Creo que es uno de los factores que son uno de los pilares de esta universidad, que no solamente en arquitectura lo sigue demostrando siempre, en todas las cosas que hace y sigue haciendo, ¿no? Sino también en los egresados, que muchas veces venimos solo de visita, ¿no? Guardamos mucho cariño por la universidad. El aprendizaje colectivo tiene mucho que ver con la forma de enseñanza que tiene la universidad, particularmente en la carrera de arquitectura, que es los talleres verticales. Eso es una cosa fundamental que no se da en todas las facultades. Lo tiene la de arquitectura de la Ricardo Palma, lo tienen algunas otras también, pero es muy importante que haya un taller vertical con un jefe de taller que imprime el deseo de aprender, generando motivación tanto intrínseca como extrínseca hacia los estudiantes, ¿no? Y eso en el espacio del taller colectivo, donde además se mezclan diferentes niveles, creo que es lo que es el acierto que tiene la universidad. El aprendizaje colectivo se da básicamente gracias a los talleres verticales. El nuevo año académico que en breve iniciará la Facultad de Psicología va en ascenso. Así lo asegura el decano de dicha facultad, Samuel Choque Martínez, a propósito del encuentro que sostiene con dos reconocidas egresadas, asegurando que el recambio docente en el corto tiempo se va a acelerar, indicando asimismo que es una buena experiencia encontrarse con el futuro del mundo académico. El nivel de la universidad va a ir en ascenso, ¿no? Porque hemos entendido claramente, digamos, de que si bien es muy cierto de que la instrucción seguirá siendo virtual, también es muy cierto de que esa virtualidad tiene un factor fundamental que la maneja y que es el ser humano. O sea que los sistemas no van a reemplazar al docente, virtual o presencialmente. La marca de la universidad, el estilo de trabajo, la competencia de los profesores, bueno, tiene que incrementarse necesariamente. Conforme crece el reto, crecemos nosotros. De estudiante tuve el privilegio, ¿no?, de ser no solamente alumno, sino de ser un amigo bastante consentido de mis maestros, ¿no es cierto? Y entonces estoy recordando a José Russo Delgado, a Alberto Hurtado del Pino, al propio Aníbal Limo de Escairo, Luis Alberto Sánchez, ¿no?, José María Arguedas, que dictaba clases al costadito, Javier Pulgar Vidal, cuántas figuras que de ahí salieron, ¿no? De ahí Benvenuto Murrieta salió de la facultad para crear la Universidad del Pacífico. Lo que sí, digamos, yo debo entender de que en estos momentos en la universidad lo que se va produciendo, y aquí tenemos los ejemplos jóvenes al costado, lo que se está produciendo, digamos, es una situación de recambio, y esa situación de recambio seguramente en el corto tiempo se va a acelerar. Y entonces la generación que nació, digamos, en estas aulas será la generación que tenga que dirigir los destinos de esta universidad, y la generación del futuro. Durante la temporada de verano, los docentes de la Escuela de Administración de Negocios Globales han recibido capacitación actualizada sobre el uso de las diversas herramientas virtuales, habiéndose asimismo desarrollado sin interrupciones los talleres extracurriculares, requisitos para la obtención de grados. Así lo señala la profesora Luisa Ávila Bolívar, docente de la mencionada escuela, quien además se refirió a la implementación de simuladores que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, en el verano nos hemos capacitado, la universidad nos ha continuado capacitando a los docentes en todas las herramientas que necesitamos para hacer un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Y adicionalmente se han ido dictando talleres extracurriculares para los alumnos que tenían que completar sus requisitos de grado, y también se están dictando normalmente las clases de inglés, porque ustedes saben que la Escuela de Administración de Negocios Globales es una escuela bilingüe, porque a partir de sexto ciclo se dictan las asignaturas en inglés. Así que las clases en inglés para los estudiantes se han dictado normalmente durante el verano.
Ahora ya estamos preparados para el nuevo inicio de clases. Seguimos utilizando los simuladores de tal manera que las clases, todo lo que no se puede hacer en la presencialidad, como era de pronto una visita a una fábrica, etcétera, o de pronto un tema de una simulación de lo que pasa en un puerto en el tema logístico, se hace utilizando los simuladores. Por ejemplo, tenemos ya 2 simuladores incorporados en la cátedra en quinto y sexto ciclo. Adicionalmente, seguimos con nuestros proyectos de responsabilidad social. Se han hecho durante todo el año independientemente de la pandemia. Se ha seguido apoyando a comunidades y zonas vulnerables. Y también durante todo el año hemos aprovechado la virtualidad para poder seguir haciendo todos los seminarios nacionales e internacionales. Es más, actualmente están, independientemente de que no haya clases en semestre regular, se están dictando seminarios. Por ejemplo, quiero invitarlos, este viernes tenemos un seminario, un taller, digamos, de branding personal dictado por una de nuestras docentes, Isabel Casas, y la próxima semana tenemos otro seminario que va a ser dictado por otra de nuestras docentes que tiene que ver la importancia del idioma inglés en los negocios globales. Todos estos seminarios se vienen dictando durante todo el año, independientemente que estemos en vacaciones o digamos en ciclo de verano, y están abiertos a la comunidad. Las personas nos pueden seguir también por nuestra fanpage de la Escuela de Negocios Globales y también en la página web de la universidad y la página de la escuela también ustedes van a poder ver todos estos seminarios donde se les pone un enlace para que se puedan inscribir. No se está cumpliendo con los plazos establecidos para la Administración de Justicia. La carga procesal va en aumento y esto se convierte en una seria problemática por la que atraviesa el Poder Judicial. Así lo asegura la egresada de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Claudia Cosme Machado, quien labora en un importante estudio de abogados. Actualmente yo me desempeño laboralmente en una empresa como asistente legal. Veo todo lo que es el área de procesal civil. Entonces yo creo que los principales problemas que enfrento yo personalmente en mi centro de trabajos es el tema de los plazos en la administración de justicia. Más que todo el tema de que el Poder Judicial no está cumpliendo con los plazos justamente porque muchos de los jueces son mayores de edad, están en retiro, están trabajando desde casa y los expedientes pues se encuentran dentro del Poder Judicial, de su despacho. Por lo tanto, pues no se están cumpliendo con los plazos, se están demorando, se están dilatando demasiado y la carga procesal aumenta cada vez más, por lo que no tenemos respuestas, no tenemos resoluciones ni autos pues, que puedan ayudar a solucionar los conflictos procesales que mantenemos en la empresa, ¿no? Entonces pienso que no solamente está ocurriendo conmigo, sino también con muchos estudios, con muchas instituciones también. Ese es el principal problema que veo que estamos enfrentando actualmente gracias a realmente el contexto en el que vivimos, que es la pandemia por COVID-19. La Facultad de Derecho nos ha brindado las herramientas suficientes, necesarias, hasta puedo decir que no tienen nada que envidiarle quizás a otras escuelas, a otras facultades, a otras universidades de Derecho del país. Tenemos excelentes profesionales, nos va muy bien en el campo de trabajo, tenemos una malla curricular, tenemos profesores excelentes que la verdad nos han dado las herramientas suficientes, necesarias para poder ser profesionales de éxito y que nos vaya pues excelente afuera, ¿no? En el campo. A partir del pasado mes de diciembre se dinamizaron los proyectos de ingeniería civil en el sector público y privado. Así lo enfatiza la ingeniera Celeste Espinosa Araujo, egresada de nuestra casa de estudios, quien además señala la importancia del cambio drástico que ha generado la pandemia, obligando a la implementación de protocolos de bioseguridad en cada una de las obras que se ponen en marcha. Yo egresé en febrero, por lo que a mí me agarró la pandemia en marzo. Empecé a buscar trabajo, los trabajos eran muy escasos. Pasé un mes, luego 2 meses
conseguí trabajo, pero apenas conseguí trabajo en la misma empresa me dijeron que los proyectos disminuían. Mi empresa trabajaba con el Estado y los proyectos también se paralizaron por el mismo tema que estábamos, ¿no? Era algo global, no era solamente de la empresa. Entonces los proyectos bajaron, disminuyeron hasta julio, que empezaron a reactivarse los proyectos del Estado. Y luego para diciembre fue un boom total, que ya todo se empezó a activar de golpe. Hasta nos faltaban personas que ayudaran en los proyectos. Y esa fue mi experiencia en el trabajo. Ahora continúo ahí, haciendo proyectos para industrias y también trabajando con el Estado. Ha habido un cambio drástico, más que nada en los proyectos que ya habían empezado antes de pandemia y se tuvieron que adaptar y adecuar el presupuesto a las nuevas exigencias, que eran las mascarillas, los protocolos, el aforo reducido. Entonces hubo bastante movimiento, bastante adecuación en las empresas constructoras y ahora pues no hay proyecto que no se incluya los protocolos COVID, las mascarillas y el aforo reducido. Es más, varios proyectos se han extendido bastante por esos mismos requerimientos del Estado. La multiplicación clonal in vitro con técnicas modernas nos permite aumentar y rejuvenecer las plantas del durazno. Así lo indica Leslie Chavarría Gutiérrez, cuya tesis que viene elaborando está referida a desarrollar esta investigación. Por su parte, Xiaomi Tarazona Monar viene investigando el uso de las plantas medicinales que combaten la propagación del mosquito transmisor causante del dengue. Buenos días, soy Leslie Chavarría, egresada de la carrera de Biología. Actualmente estoy trabajando en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de mi facultad, haciendo mi tesis en multiplicación clonal in vitro de durazno. Se está trabajando en conjunto con un empresario que trabaja en el cultivo de duraznos en Huaral. Y nuestro propósito es hacerlo para rejuvenecer las plantas que ya no están dando una buena producción. Entonces esto va a ayudar a potenciar este cultivo y a darle valor nuevamente. Mi asesor, el doctor Mauro Quiñones, me está ayudando a lo que es encontrar un medio de cultivo adecuado. Y también el empresario nos está dando actualmente las plantas y también el material biológico para nosotros trabajar aquí en el laboratorio. Bueno, actualmente, como vemos en el panorama nacional, han habido casos de dengue con mayor continuidad a la que se ven en otros años, ¿no? Lo que estoy tratando de poner en lo que es mi tesis o proponer, ¿no?, es el uso de varias plantas, entre ellas el cashew, que es una fruta que no muchos conocen, pero que ha tenido investigaciones muy buenas en lo que es el control de plagas, sobre todo para enfermedades endémicas. Entonces mi objetivo es tratar de desarrollar algo que ayude al control del mosquito transmisor del dengue y pueda aportar un poco al conocimiento y también a la investigación, ¿no? Esta crisis nos brinda una oportunidad para implementar nuevas formas de aprendizaje. Así lo asegura la egresada y docente de pregrado y posgrado, psicóloga Liliana Pando Fernández, quien además destaca el esfuerzo de los alumnos por cumplir con sus jornadas académicas con los mejores resultados. Yo soy egresada de esta casa de estudios y además de ser egresada tengo la dicha de ser docente, de formar nuevos alumnos y que de alguna manera pueda contribuir con un granito de arena en su formación académica, ¿no? Además de ayudarlos en pregrado, tengo el gusto de también orientarlos en el posgrado. Pertenezco a la escuela de posgrado y más allá de llenarme de orgullo y de satisfacción, también me da mucho gusto haberme encontrado con Pamela, que también somos compañeras, no solamente por otra casa de estudios, sino encontrarla aquí en mi alma mater, que definitivamente significa muchísimo para mí. Encontrarme al señor decano, con mayor razón, me llena de alegría, porque así nomás no tenemos esta oportunidad después de tanto tiempo, ¿no? Y justamente en una situación de pandemia, que es lo colosal. Sin embargo, noto el esfuerzo que están haciendo los alumnos de nuestra casa de estudios, porque el aprendizaje se lleva en todas partes, ¿no? Ya sea dentro de un aula de clases, como también fuera. A través de la tecnología ahora tenemos la posibilidad de llegar a muchas más personas, de tener distintas posibilidades y que
creo que esta crisis nos da una oportunidad y eso es lo que hay que verlo, ¿no? Como una oportunidad para todos, no solo para el alumno, sino también nosotros como docentes es una oportunidad para tener nuevos aprendizajes. Ambiente gastronómico. Formación en EPEL. Fomento de la lectura. Deportes en modo virtual. Momento musical. El aula de gastronomía de la Escuela de Turismo y Hotelería es presentada por nuestro rector, Dr. Iván Rodríguez Chávez, quien nos brinda detalles acerca de su implementación, lo que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo los estudiantes los mayores beneficiados, empleándose el equipamiento acorde con el que cuentan las reconocidas cadenas hoteleras. Bueno, estamos en el aula de gastronomía. Esta aula de gastronomía, como ven, tiene todas las instalaciones especiales de cocina y de bar. Y aquí se dan las clases en vivo y en directo, tiene su circuito interno de televisión para que los alumnos desde estas bancas puedan mirar de cerca cómo las clases de gastronomía, de cocina, y también de bar, ¿no? Y cuando las primeras fechas hay estrenos, se invitan a los padres de familia y ellos vienen y constatan, además saborean, prueban tanto los potajes que se prepara como las copas también, ¿no? Solamente para que prueben, ¿no? Pero de esta manera, pues tanto el profesor como los alumnos tienen el estímulo de la presencia y la participación de sus padres en el desarrollo de su formación. Gracias al programa de estudios profesionales por experiencia laboral certificada EPEL, ha sido posible la obtención del título profesional al cual aspiré siempre. Así lo asegura Irma Ceballos Flores, funcionaria de gestión y transformación de proyectos de Interbank, quien además señala que durante su permanencia en la universidad ha logrado fortalecerse como persona y crecer profesionalmente en su centro de labores. Durante el tiempo que he estado estudiando la carrera, realmente para mí ha sido satisfactorio, no solamente en el plano personal, sino profesional. Yo sentía que me hacía falta en mi trabajo poder estudiar una carrera y afianzarme. De hecho, los horarios que he tenido durante mi carrera han sido favorables para mí porque he venido a estudiar sábados y domingos. La calidad educativa que he recibido de mis maestros, el compañerismo que tuve con toda mi promoción fue muy buena y satisfactoria. Actualmente yo trabajo en Interbank, en la División de Gestión y Transformación de Proyectos. Me desempeño como asistente y tengo realmente el mejor concepto de mi alma mater, que me ayudó no solamente a fortalecerme como persona, ¿ya?, sino además a tener los recursos que necesitaba para desarrollarme mejor en mi actual puesto, ¿no? Y de hecho aspiro a poder crecer y afianzarme también en mi centro de labores y seguir desarrollándome y, por supuesto, poder aplicar a una maestría o posteriormente a un doctorado donde pueda desarrollarme mejor como profesional. En nuestro espacio Fomento de la Lectura, nuestra docente Mónica Meléndez Vicente explica la importancia de las bibliotecas públicas para el desarrollo de las sociedades, haciendo referencia al consagrado poeta César Vallejo a propósito de su nacimiento el 16 de marzo de 1892. Hola, hoy quiero hablarte de un libro y de un poeta. El libro que quiero presentarte hoy se llama Lecturas, del espacio íntimo al espacio público, escrito por la antropóloga francesa
Michelle Petit. Michelle Petit es reconocida internacionalmente por la amplia defensa que realiza a los libros y a las bibliotecas. Ella menciona a lo largo de este libro y de las otras publicaciones que tiene que los libros transforman las vidas, sobre todo de las personas con más necesidades económicas. Ella, al inicio de este libro, que es una recopilación de sus conferencias, conversatorios y entrevistas, menciona que hemos pasado de una época de un siglo, del siglo XIX, en el que por momentos se prohibió el acceso al libro, a una época en la que se promueve por diversas ventajas cognitivas, emocionales, educativas, que son materia ahora de mucha discusión. Nos invita a reflexionar si en nuestras ciudades, si en nuestro país contamos o no nosotros con bibliotecas que permitan todos los procesos que ella señala. El de tener acceso a los libros, el descubrirnos y el desarrollar quizás nuevos sueños, construir nuevos horizontes y poder salir, en caso sea esa nuestra situación, que es la situación que muchísimas personas en nuestro país atraviesan, una situación de carencia, una situación de pobreza que les permita a ellos construir y crear nuevos horizontes. Hace pocos días celebramos el nacimiento de César Vallejo, un gran lector. Como bien lo señala el libro César Vallejo para niños, publicado entre la editorial Cátedra Vallejo y la Universidad Ricardo Palma. Este libro de Gladys Flores Heredia nos presenta la biografía de Vallejo y luego su quizás mayor, más importante o más conocido cuento, Paco Yunque, que leemos todos en el colegio. Vallejo fue un gran lector y un gran estudiante, como vemos en el libro. Su literatura es profunda, como la que sugiere Petit. Sus poemas son vanguardistas y no existe antes que él nadie que haya escrito como él y después de él nadie que lo haya hecho. Las versiones que hay en quechua de cada uno de los poemas de Trilce muestra la característica principal del idioma quechua. Dentro de los poemas que se encuentran numerados y que no están divididos en secciones, en la traducción de Trilce, publicado por la editorial de la URP, quisiera leer esto. Amémonos los vivos a los vivos, que a las buenas cosas muertas será después. Cuánto tenemos que quererlas y estrecharlas, cuánto. Amemos las actualidades, que siempre no estaremos como estamos. Muchas gracias. El profesor de judo José Antonio Herrera Vilches, del Instituto de Deportes de nuestra universidad, nos brinda algunas técnicas para la práctica de esa disciplina. Labor de preparación y entrenamiento que no se ha detenido aún en tiempos de pandemia. Apreciemos los diversos ejercicios que se realizan. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Herrera, profesor de la Universidad Ricardo Palma y encargado de la selección del equipo y de los grupos P. En este caso vamos a trabajar un poco de judo, ¿sí? De lo que hacemos en forma virtual y trasladamos a cada hogar los alumnos. En este caso quiero también agradecer al profesor Rubén Fernández, director de deportes, y al rector Iván Rodríguez Chávez. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a hacer la técnica. Con el compañero vamos a hacer oso togallo.
Gracias. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a trasladar con lo que tenemos en nuestro hogar. ¿Sí? La misma técnica que vamos a ejecutar, lo vamos a ejecutar con un palo. ¿Ok? Vamos a hacer el gesto técnico, el movimiento y el barrido. Movimiento, barrido. ¿Ok? También con la segunda técnica, el ouchigari, también podemos tener un cinturón en el hogar, ¿sí? Una correa, un cinturón, para poder hacer el movimiento del brazo. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que tratamos de realizar en el hogar. Vamos a también hacer un trabajo físico, de cual también lo vamos a atacar en el hogar. ¿Ok? Vamos a hacer un trabajo biométrico, ¿sí? De coordinación. Y terminamos con una sesión de agilidades. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Vilcanota es el título del tema que nos interpreta el conjunto de cámara de nuestra casa de estudios, dirigido por la maestra Rosario Puñez Calle. Se trata de una danza inca cuya composición le pertenece al autor cusqueño Armando Guevara Ochoa. Escuchemos. Hemos llegado al final de la presente edición y queremos agradecerles habernos acompañado como cada domingo a las 11 de la mañana. Recuerda que si te perdiste algún programa puedes buscarnos como www.urp.edu.pe/nota-universitaria, en las redes sociales como @urpalma y en YouTube como Universidad Ricardo Palma. Los esperamos el próximo domingo para seguir llevando mucha información a sus hogares. Gracias.